Bueno, y en medio de este verano que transcurre, estamos en contacto ahora, con presencia aquí en nuestros estudios del ministro de Turismo, Pablo Menoni, a quien le damos la bienvenida a Informativo Sarandí. Ministro, bienvenido, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Aldo, Laura, para mí es un gustazo estar con ustedes. Bueno, gracias por aceptar la invitación y literalmente estamos en estos primeros días del mes de febrero, la temporada está en marcha. ¿Cómo la podemos definir actualmente? ¿Hay una visión optimista de cómo están las cosas? Sí, una temporada muy buena. Nosotros dijimos al principio de la temporada, recordemos primero que la temporada va desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero. Entonces, los anuncios, o mejor dicho, los estudios estadísticos que nosotros hacemos van en ese sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos temporada a temporada, tenemos que tener en cuenta aspectos coyunturales, como por ejemplo, la presencia o no de carnaval en una temporada. En esta temporada vamos a tener carnaval ahora en febrero. La temporada pasada no tuvimos carnaval, la tuvimos en marzo. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, basado esencialmente en dos cosas que se siguen manteniendo. Una es la diferencia relativa de precios, que es tan buena como la del año pasado. Ahí hay dos determinantes esenciales. El primero es el tipo de cambio. Tanto el real como el peso el peso uruguayo se apreciaron en porcentajes muy parecidos, a niveles de inflación muy parecidos con Brasil también. Y respecto a la Argentina, el tipo de cambio a partir, sobre todo del resultado electoral, mantuvo una estabilidad que nosotros veíamos que no venía manteniendo, y si bien ha subido, se ha apreciado el peso, la inflación en Argentina es de un orden superior, por lo tanto la diferencia relativa de precios con los dos países emisores principales, tanto Brasil como Argentina, es buena, tan buena como la del año pasado. Y segundo, porque en base a eso nosotros hemos reforzado la presencia y la promoción del Ministerio de Turismo, tanto en Brasil, esencialmente en el sur de Brasil, incluyendo San Pablo hacia el sur, y en el oeste de Argentina, Rosario y Córdoba incluido, hacia el oeste. Ahora es interesante todo el diálogo que se ha dado, ¿no? A propósito de los operadores turísticos y el atraso cambiario. ¿Cómo encarar esta parte del capítulo, ¿no? Recientemente en una entrevista, si no me equivoco, con el diario El País, la frase era: el dólar no lo es todo. Tal cual. Pero ¿cómo encarar esta realidad? Bueno, primero un análisis histórico. Sí. Si nosotros miramos en perspectiva o en retrospectiva a 20 años atrás, por ejemplo, el turismo Uruguay, el turismo receptivo, es quien tiene mayor índice per cápita comparando turistas receptivos con habitantes. Eso en Sudamérica. Eso no se logra sin un sector privado, profesional y competitivo. Nosotros tenemos que hablar de competitividad. Por supuesto que el tipo de cambio es muy importante, pero como explicaba recién, lo más importante en ese sentido es la diferencia relativa de precios. Además de la diferencia relativa de precios, el otro determinante importantísimo de la demanda es el crecimiento en el país emisor. Por ejemplo, medido a través del crecimiento del salario promedio en dólares. Y en el caso de los argentinos influye muchísimo también la segunda residencia. Por lo tanto, primero, compartir la preocupación, si tú estás haciendo referencia a la nota de la Cámara de Turismo, sí. Compartimos y entendemos la preocupación. Ahora, inmediatamente las medidas que ha tomado el gobierno, tanto a través del Banco Central, con la reducción de la tasa de interés, y el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, con la política de posicionamiento en dólares de las empresas públicas, ha tenido un impacto inmediato en el tipo de cambio. Estamos totalmente conformes con eso. Volviendo a la pregunta en concreto, no lo es todo, por supuesto. Hay factores de competitividad que son muy buenos en Uruguay, que hay que cuidar, por supuesto, ¿no? Se ha hablado de propuestas creativas, ¿no?, para enfrentar, por ejemplo, el atraso cambiario. En términos generales, para que quede bien claro, ¿qué propuestas o qué herramientas creativas se pueden poner sobre la mesa para que Uruguay tenga un crecimiento más importante aún en materia turística? Arranquemos desde la Son muchas las opciones, ¿no? Porque tenemos de todo tipo de escenarios. Como para ordenar un poco, Ulises, capaz que podemos empezar por la promoción. Nosotros, cuando estamos queriendo que los turistas en los países emisores vengan a Uruguay, tenemos que despertar el interés de ellos por Uruguay de alguna forma. Sí. Ahí estamos utilizando microsegmentación basado en los motores de inteligencia artificial de las redes sociales. Entonces, ahí ya tenemos un elemento innovador. Microsegmentación basado en inteligencia artificial. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de microsegmentación? Seguramente tus gustos, Aldo, sean diferentes a tus gustos, Laura, y a los míos. Por lo tanto, cuando hacemos una promoción, no tenemos que hacer una promoción al barrer, sino si a ti te gusta el deporte aventura, por ejemplo, claro, y basado en el video de promoción nuestro, Uruguay Sorprende, te mostraremos el segmento donde muestra la gurisa en el Cerro de Piriápolis, por ejemplo, con una bicicleta. Si a ti te gusta un poco más la gastronomía, Laura, iremos por el lado de cuando está la barra brindando
brindando con un poco de vino y asado. Entonces, eso es microsegmentación, se basa en los perfiles que trazan los motores de inteligencia artificial, por lo tanto, ahí estamos hablando de innovación. Después, cuando logramos despertar el interés, tenemos que atraer a los turistas y facilitarle la venida de Uruguay. Ahí estamos hablando de innovación en la conectividad. Bueno, nosotros tenemos un artículo aprobado en la ley de presupuesto, nosotros tenemos 5 artículos en el inciso 9, el inciso del Ministerio de Turismo, que habla justamente de cometer al Ministerio de Turismo de incentivar a las compañías aéreas que traen turistas extranjeros. Eso es, a partir de el incremento comparado con el año sucesivo anterior, vamos a hacer una devolución en efectivo por pasaje en partes iguales nosotros y el concesionario del aeropuerto. Eso es innovación en la conectividad. Y después, por supuesto, innovación en los productos y los servicios. Ahí tenemos que mejorar en aspectos de brindar los servicios, como por ejemplo profesionalizar a toda la barra que está trabajando atendiendo. A mí me gustaría, por ejemplo, que se hablara mejor inglés, que se hablara mejor portugués, entre otras cosas. Modales, por ejemplo. Por ejemplo, también, sí. Bueno, claro. Yo creo que los modales son un diferencial en Uruguay, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la amabilidad de quienes atienden, exacto, de la amabilidad de la gente de Uruguay en general, es un diferencial y es una de las cosas que promocionamos afuera también. Ahora que hablabas de esto de los motores de inteligencia artificial y demás y de la promoción, ¿qué tanto se ha podido avanzar en poder tener números que a medida que va avanzando la temporada, ¿no? Porque también esto de los resultados que llegan al año siguiente y a veces cuesta mucho, teniendo en cuenta plataformas inmobiliarias, que ya nos vamos a meter en ese tema también. ¿Hay maneras de poder acelerar esos procesos de datos para procesarlos? Bueno, yo te diría que cerrado el año 2025, los datos los tuvimos en la primera semana de enero. Eso es rápido. Nosotros en el año 2025, si bien ya lo anunciamos, vale la pena reiterarlo, tuvimos, si sacamos a los visitantes uruguayos de la diáspora, tuvimos en cuanto a visitantes extranjeros el segundo mejor año de la historia. ¿Por qué lo sacamos a los uruguayos? Bueno, por varias razones. Primero que los uruguayos en promedio gastan menos, gastan cerca de la mitad de los que gasta el turista extranjero, que gasta menos, por diferentes razones, pero entre otras cosas porque se les facilita muchas veces el alojamiento. Y además porque la promoción hacia los uruguayos, de vuelta en esto de la microsegmentación, es radicalmente diferente cuando queremos despertar el interés por alguien que no conoce Uruguay. Entonces los datos para mí están prontos. Lo que sí nosotros hacemos es no, como decíamos al principio de la gestión, no hacer una guerra de cifras sin sentido, si no podemos explicar qué hay detrás de esos números. Y en particular de la temporada, nosotros lo hacemos al final de la temporada, por lo que explicaba anteriormente. Tenemos elementos coyunturales, como la presencia o no del carnaval en una temporada, sobre las cuales tenemos que aislarnos lo más posible. Entonces nosotros tenemos los datos de migración, que hay que depurarlos, sobre todo para no contar dos veces y contar las personas que viven fuera del Uruguay, tanto uruguayos como extranjeros. Segundo, tenemos nuestras encuestas, que eso lleva un proceso de algunos días para procesarla. Estamos hablando de que nosotros hacemos en el año cerca de 17.000 encuestas en un universo de 3.600.000 visitantes contando a los uruguayos. Eso nos da una certeza de más del 99% con un error del menos del 1%. Por lo tanto, eso hay que procesarlo todo y es el tiempo que lleva. Para en mí esas encuestas, más allá de los gastos y demás, está el nivel de satisfacción de los servicios, eso que hablábamos de la amabilidad y demás, de cómo son recibidos. Porque a veces nos quedamos en cifras, como decías, lo que ingresa, lo que sale, lo que gastan, pero capaz que todo ese microdato también ayuda en esto que hablábamos de un paso más en la legislación también que se viene, ¿no? Exactamente, y entre otras de las cosas que preguntamos, por ejemplo, es qué tanto ha decidido o qué tanto ha impactado las exoneraciones fiscales que tenemos para los no residentes. Sí. Eso en un puntaje de 1 a 10 da arriba de 8, 8,3, 8,5. Sí, claro, preguntamos. ¿Y la relación calidad-precio? Sí, que se dice también. Que somos muy caros. Bueno, ahí yo hago mías las palabras del ministro Done. Nosotros somos un país caro, por supuesto. Tenemos un tema de mercado, tenemos una masa salarial muy buena a lo largo, con logros sindicales y de gobierno también a lo largo de la historia, un crecimiento del salario casi que constante, salvo el periodo de la pandemia, que eso es muy bueno, hay que defenderlo, porque aumenta la calidad del servicio que estábamos hablando al inicio. Pero de vuelta, el tema acá es la competitividad. Yo me preguntaba cómo se va a instrumentar esta idea de Brasil por cada turista extranjero incremental devolución en efectivo.
¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la idea exactamente? No Esta es solo, la idea, pero... no solo a Brasil, a todo el turista extranjero. Es decir, nosotros tenemos una compañía aérea, le sacamos una foto de cuántos pasajes vendió a extranjeros. Ajá. Foto del 2025, por ejemplo, o 2024. Y cada turista adicional, si tú vendiste 1.000 pasajes a turista extranjero, a partir del 1.001 te vamos a hacer una devolución en efectivo. Se llama cash rebate. Ajá. Es una idea que hemos copiado. ¿Devolución en efectivo de qué? Por ese pasaje. Ese pasaje va a haber un monto. Le pagamos el pasaje. No, un monto. Un monto. Un monto. Eso lo tenemos que definir, y ese monto va a ser en partes iguales nosotros y el concesionario de aeropuertos. Ajá. ¿Y eso cuándo se estima que podría estar funcionando? Eso debería estar reglamentado sobre finales de abril. Claro. Uno se pregunta, ¿y cuál sería el as en la manga del turismo uruguayo? Voy por este lado. Ya sabemos lo que es Rocha, Maldonado, Canelones, Colonia. ¿Qué departamento está ahí escondido y todavía no se descubre? Hay que trabajar en él. Bueno, yo creo que varios haces en la manga tenemos, ¿no? Si hablamos de turismo en entornos rurales y naturales, por ejemplo, tenemos un encanto maravilloso a pocos minutos de esos grandes atractores turísticos que estabas mencionando tú. Es decir, por ejemplo, turismo gastronómico, podemos ir a 30 minutos de Punta del Este, Maldonado, La Paloma, a disfrutar de enoturismo, la ruta de los quesos, por ejemplo, que arranca en Colonia, en fin, disfrutar de un buen asado, o de vuelta en este turismo TERN de entornos rurales y naturales, avistamiento de aves, por ejemplo, y después en el norte, estábamos hablando off the record, que nosotros tenemos, te recomiendo, Laura, si vas a Artigas, que vayas a las minas de piedra semipreciosas de Artigas, donde tenemos una oferta extraordinaria. Sin ir más lejos, en nuestra promoción de Uruguay Sorprende justamente terminamos con las minas, y también por ejemplo, el Valle del Lunarejo en Rivera. Yo creo que tenemos un montón de haces en la manga. ¿Precisamos más guías turísticos en Uruguay? ¿Hay que trabajar más por ese lado? Sí. ¿Más servicios de esas características? Yo que sé, uno va a un país extranjero y tenés los guías supuestamente gratuitos, que nunca son gratuitos, ¿no? Pero que son una mano tremenda para conocer las ciudades a fondo. Sí, yo creo que no tener guías nos hace perder un montón de bagaje cultural y patrimonial. Yo quiero poner solo un ejemplo. Nosotros, en la gestión de la Intendencia, en tanto me tocó ser director de transporte, a partir de un proceso licitatorio reinstalamos el bus turístico de Montevideo. Paseo que invito a hacer en cualquiera de los dos circuitos que tiene activos. Entonces ahí uno conoce a través de las guías o del audio que está arriba de los buses un montón de cosas que a veces pasás por vivís acá y no lo sabés. Exactamente. Entonces, creo que sí, tenemos que profesionalizar el tema de los guías. Tenemos también que hincarle un poco más el diente al tema de los vaquianos, que no van a ser guías profesionales, pero son vaquianos. Y también ayudar a la inclusión de intérpretes, por ejemplo, en lenguaje de señas, que no tenemos. Así que tenemos un montón de oportunidades, Aldo, sin lugar a dudas. Estaba pensando también en un detalle que no es menor, y es cómo va a funcionar la ley del operador turístico, ¿no? En lo que tiene que ver con la vivienda turística. ¿Cuál es la idea? Yo tengo una casa afuera y la alquilo. La idea es que yo me registre en algún lugar determinado. Si prestás determinados servicios que van a estar reglamentados en la ley. Una cosa es el alquiler que vos haces por temporada, y otra cosa es el alquiler con fines turísticos, por ejemplo, que lo haces a través de plataformas. Bien. Nosotros tenemos una ley de noviembre del 2024 que tenemos que reglamentar. Estamos en pleno proceso, ya hemos hecho una presentación a la Asociación de Hoteleros y Restaurantes del Uruguay, a la ARU. También estamos en conversaciones con los representantes de las plataformas, y de esa conjunción con estos colectivos va a salir la reglamentación que esperemos tener para principios. A ver, si yo tengo mi casa en La Paloma, por ejemplo, y decido alquilarla y la pongo en las redes sociales, alquilo mi casa. Depende de los servicios que brindes, además del alquiler. Es mi casa común y corriente. Por ejemplo, si brindás servicios de limpieza o cambio de sábanas y etcétera, ahí sí te vas a tener que registrar. Ahí sí te tenés que registrar. Exactamente. Si es el alquiler, y hablando en lenguaje muy llano, pelado, no. Ajá. Y reiterar, o mejor dicho, hacer énfasis que ese registro va a ser digital y gratuito. Y yo como sé que dentro de un año y medio no me cobran algún impuesto. No te lo vamos a cobrar. No. Nuestro principal interés es conocer de primera mano, por aquello de los datos que hablaba Laura, cuál es la oferta real para hotelera. Hoy nosotros tenemos estimaciones. Para hotelera. Claro. Exactamente. Sí. Nosotros entramos
a las páginas que ofrecen, a las plataformas que ofrecen este tipo de viviendas o de servicios, y tenemos estimaciones, pero el número real no lo tenemos. No se sabe. No, Claro, exacto. claro. Y sobre todo, darle garantías a los turistas. Ujú. ¿No? Sí. De eso se trata. Que tú vayas a un lugar registrado o no registrado, has pasado por un filtro que te da ciertas garantías mínimas, por lo menos. Sí, eso también es un trabajo de las plataformas. Otro día hablábamos que si bien, claro, cuando llega desequilibra todo el sistema tal cual estaba armado, las plataformas de alguna manera tienen determinados controles en donde uno se siente más seguro, y eso nadie lo puede discutir, ¿no? Que han venido a cubrir, además de que son tienen unos niveles muy altos para la gente que decide anunciar en sus plataformas, y ante cualquier problema que tengas, los castigan duro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo también se ve esa oferta que se ofrece de las plataformas, que al principio se quería regular de todas maneras? ¿Ahora puede ser el camino que ustedes están encontrando? Yo tengo muy poco que agregar a lo que dijiste tú, Laura. Es decir, es un complemento extraordinario. Es decir, tener o contar con esa oferta para hotelera para cualquier país, no solo para Uruguay, es muy bueno. Es decir, tenemos si nosotros vamos a recibir a todos los visitantes, a los 3.600.000 que vinieron en el 2025, no nos alcanza con la oferta de hoteles. Entonces necesitamos de esa oferta para hotelera. Es muy buena, los controles son muy buenos. Nosotros lo que vamos a meter es una especie, y lo digo muy entre comillas, Sí. de sello para aquellas personas que se registren. Como un sello, diríamos. Claro, ¿no? Es una garantía más. Una Exacto, garantía. una Una garantía más, además de Que la hasta que tú puede tener un mencionaste. valor para vos. O sea, tenés el sello. Para ti que la estás Claro, ofreciendo. yo te claro. ofrezco algo, tengo tal sello. Exacto, O sea, exacto. Tú sos un operador registrado en el ROT, en el Registro de Operadores Turísticos del Ministerio de Turismo, por el cual pasaste por un montón de exigencias. Por más que sea gratis, tiene sus exigencias. Claro. ¿Con las inmobiliarias cómo están trabajando? Muy bien, sobre todo las que están agrupadas en la Cámara de Turismo del Uruguay. Yo quiero resaltar el trato amable, cordial y profesional que hemos tenido con la Cámara de Turismo desde antes de asumir, desde cuando estábamos en el edificio Alemania. Es más, tenemos un grupo de trabajo que lo integran profesionales de la Cámara de Turismo, profesionales nuestros del ámbito económico y del Ministerio de Economía, donde estamos analizando, entre otras cosas, el tema de la competitividad, que nos preocupa muchísimo. Eso tiene que ver con esto que me decías, hablábamos antes de emergencia en turismo y lo que se viene para presentar en el Parlamento. Tiene más que ver con aspectos que hacen a la competitividad, como por Sí. ejemplo las exoneraciones fiscales, como por ejemplo cuáles podrían llegar a ser los estímulos fiscales para poder mejorar la competitividad y la rentabilidad. Nosotros no podemos atraer inversiones con una rentabilidad tan baja como tiene hoy el sector turístico. Lo de la emergencia corre por caminos paralelos. ejemplo ¿De qué? de esto último. De que Y por ejemplo, competir con baja rentabilidad. ¿cómo impacta la exoneración total que nosotros hacemos a los turistas no residentes? Acá hay un tema muy práctico, y es, nosotros exoneramos a los turistas no residentes del IVA total. Bien, no le cobras el IVA, bien. En alojamientos, Ok. en gastronómicos, en alquiler de autos sin chofer, pero los operadores no pueden descontar el IVA compras con el cual generan esos servicios. Claro. Entonces se termina trasladando en costos. Ajá, estamos en la misma. Exacto. Entonces hay que evaluar cuál es el porcentaje de los servicios, mejor dicho, de las compras que impactan en esos servicios a extranjeros, para ver si los podemos dejar que los descuenten como un servicio de exportación. Ministro, usted ha hecho mucho hincapié en este tiempo que está al frente del Ministerio en la necesidad, no es un tema nuevo, pero vaya si es importante, la conectividad aérea, ¿no? Uruguay hoy por hoy tiene 8 aeropuertos internacionales. Sí, en el cine. ¿Cómo está funcionando eso en la práctica? Bueno, primero lo de la conectividad y tener... Por ejemplo, el vuelo Rivera-Montevideo, no desconozco los costos, pero debería ser clave en todo esto. Totalmente. Primero, resaltar el artículo que tenemos, que hablábamos recién, que discutimos recién en la ley de presupuesto, que habla del cash rebate esencialmente. Segundo, la conectividad no termina en la conectividad hacia afuera, sino en la conectividad interna. Ahí hay yo quiero destacar la continuidad en la política de Estado. Esto fue tanto la ruta Salto, con 2 frecuencias semanales, implantada por la gestión anterior, en la gestión del ministro Tabaré Viera. Nosotros lo que hicimos fue incrementar o facilitar para que la compañía privada que presta ese servicio incremente la frecuencia a Salto.
O sea, Salto teníamos 2 frecuencias, martes y jueves, ahora tenemos los domingos. Desde el punto de vista turístico, tener un vuelo los domingos es ¿Sí? el diferencial. Hay mucha gente que lo utiliza. Claro, sí, claro. Sin meterme en el negocio privado que hace la compañía, yo entiendo que hay capacidad para crecer, para aumentar esa frecuencia. Y después, el 1 de diciembre, inauguramos el vuelo Rivera-Montevideo, altamente anhelado. Aprovecho para saludar al ex ministro Tabaré Viera, quien nos acompañó. Por esto de las políticas de Estado. Sí. Además, Tabaré es de Rivera. Claro, y ahí tenemos un entorno en un aeropuerto binacional, el segundo aeropuerto binacional del mundo, solo detrás de Basilea. Tenemos un entorno de 5 millones de habitantes brasileros, que esperemos que, por las cifras que tenemos ahora, también tenga el mismo... Hay que convencerlos que vengan para acá. El mismo que, claro. Claro. Le estamos facilitando las cosas. Es decir, además de convencerlo con la promoción que hablábamos al principio, tenemos que facilitarle para que vengan también. ¿Y qué tan cerca estamos de la binacionalidad, que fuera binacional el aeropuerto, que tuvo algunas complejidades? Bueno, ahí depende esencialmente de la Receita Federal, que es esencialmente la aduana, digamos, ¿no? Exacto. Tiene que llevar gente a hacer el control ahí. Y todavía eso no todavía no está operativo. Hay muchísimos mensajes que están llegando. Tiene que ver, por ejemplo, con el fraude de alquiler por internet. Dice, ojo, porque usan fotos reales para ofrecer alquileres, lo hemos denunciado Muy nosotros comunes, muchas muy veces. común. Cómo, más allá de advertir desde los medios de comunicación, también cómo se puede desde el Estado. Primero, ¿me dejás pasar un mensajito respecto a los vuelos internos? Sí. Yo tuve la oportunidad de hacer el vuelo a Rivera y lo recomiendo. Yo estoy en silla de rueda, para aquellos que no saben. Lo recomiendo para personas con mi misma discapacidad. No es una barrera hacer el vuelo a Rivera. La verdad que es realmente fantástico el servicio que brindan. Respecto al tema de las estafas, bueno... no nos vamos a vacunar con las estafas. Yo ahí me apoyo en un trabajo fantástico que está haciendo el Ministerio del Interior a través del comisario Zenone, de concientización y educación. No hay otra forma de concientizar y educarnos. Las formas de fraude cambian y la creatividad es realmente admirable. Por lo tanto, tener cuidado, sí, y seguir las recomendaciones del Ministerio del Interior, particularmente las del equipo del comisario Zenone. El Estado de Montevideo pregunta, ¿qué opina el ministro del Estado de Monumentos, Esculturas y Edificios Históricos? Oportunidades de mejora. Tenemos muchísimas oportunidades de mejora ahí. No hay misterio sino con esto de mejorar la oferta turística si no hay inversión y gasto en turismo. Nosotros, y haciendo una analogía con lo que nos pasó a nivel nacional, en el presupuesto hemos roto una larga tendencia de disminución en términos reales del presupuesto. Nosotros esperamos a finales de este periodo, si logramos consolidar el tema del cash rebate, de tener un crecimiento en términos reales de más del 10% del presupuesto. ¿Es todo el presupuesto que queremos? No, por supuesto que no, pero sí estamos logrando quebrar esa tendencia. Si me vieran las manos, veníamos bajando y ahora vamos a subir. Yo creo que la Intendencia de Montevideo particularmente, tanto en el periodo anterior como en ha hecho un gran esfuerzo, por ejemplo con la peatonalización de Rincón, que fue muy buena, las acciones que llevó el gobierno, tanto declarando la emergencia para las personas en situación de calle en el invierno y ahora el operativo que está haciendo el Ministerio del Interior con el MIDES son realmente muy buenas y van en línea no solo con atender esa situación, sino también con mejorar el aspecto y la oferta turística. Ministro, una punta me lo corrobora si es posible. El viaje a Rivera en avión son 50 minutos. Sí, exactamente. Sí. Y tiene un costo aproximado de 4.000 pesos. Exactamente. Sí. Porque si lo haces en ómnibus, Laura, vos que conocés, son como 6 horas y pico de viaje. Sí. Y son muchas horas. Sí. Ahí por ese lado es que compensa. Y aterrizás en un avión, en un aeropuerto, déjame decirte, fantástico. Realmente muy bueno. Ajá. Y a Salto más o menos el tiempo también. También, más o menos igual. Es una cosa por el estilo. Sí. Ministro, y en el caso particular de Rivera, el camino desde el aeropuerto al centro de la ciudad es realmente fantástico. En lo que respecta a su cartera, visas a Estados Unidos, ¿en qué escenario nos encontramos actualmente? Estaba complicada la mano, ¿no?
Se complicó con las visas de trabajo, no con las visas de turismo no tiene nada que ver. No, absolutamente. Eso no afecta en lo que sí recomiendo, y aprovecho esta oportunidad que me dan ustedes, Ulises, es que aquellas personas que piensan viajar al Mundial, que ya empiecen con que se apuren. Exactamente. No salen 2 días la visa a Estados Unidos. No, exactamente. No. Y ahora tenemos una demanda mayor, por lo tanto los tiempos serán mayores. Sí. Esa recomendación la hizo también el embajador, por lo tanto aprovecho, gracias por la pregunta, para resaltar eso. Justamente porque además la visa a Estados Unidos requiere de entrevista, de papeleo, o sea, no es una cosa que sale rápidamente. En la renovación tengo entendido que no tenés que ir, lo puedes hacer todo online y dejás el pasaporte en una de estos couriers que te lo llevan y te lo entregan, pero de todas formas demora y recomiendo que lo hagan lo antes posible. ¿Mudanza del ministerio? ¿No se habla más de ese tema? No. Recordemos que en el anterior gobierno del Frente Amplio se había comprado una sede en la Ciudad Vieja. Esto fue revocado en la pasada administración. Hoy el tema ni se toca. Fue declarado prescindible el edificio que había comprado la administración del Frente Amplio y tiene que recorrer un proceso para venderse. Pero no, en el corto plazo no estamos pensando en mudarnos. Ajá. Y con respecto al puerto de Montevideo, hablaba ya dijo que lo veía con buenos ojos y demás, pero ¿de cuánto es esa inversión y qué tan viable se podría hacer? Porque hemos hablado muchas veces, se cambió de lugar y de proyecto. López Mena sigue insistiendo en que se debe mejorar. Estamos hablando de la terminal del puerto, sí, primero y fundamental. Nosotros entendemos que las condiciones, tanto que están bajando los cruceristas, como la que tienen los trabajadores, especialmente los trabajadores de transporte, no son las mejores. Nosotros vamos a tener que convivir con esta incomodidad tanto para los turistas como para los transportistas. Hace 2 días estaba pingando en Montevideo, garbando, perdón que el término norteño, perdón que se me pega, son años viviendo en Salto, sí. Y decía que realmente no está bueno ver a los turistas bajando bajo la garúa, ¿no? Eso primero. Ajá. Después, concretamente sobre el proyecto presentado por Buquebus, a mí me parece un proyecto muy bueno que solucionaría este tema, no solo el tema de los cruceristas, sino el descenso de los pasajeros del puente, de la conexión Buenos Aires Montevideo, tanto para Buquebus como para las empresas que quieran venir. Eso es una iniciativa privada que entiendo está en negociaciones con la Intendencia y por lo que sé está corriendo por buenos carriles. Detalle que no es menor y me lo marca por aquí un amigo oyente: baños públicos en Montevideo, déficit. Ciudad turística sin baños públicos. Es un déficit. Los pequeños grandes detalles. Es un déficit. Ir a una ciudad sin baños es realmente un problema. Sí, sin baños para los turistas y sin baños para los guías turistas también, los guías turísticos también que caminan en Montevideo. Sí. Es un déficit, sí, por supuesto, atender. Terminás golpeando en bares o cosas por el estilo y dicen, no, si no consume no entra. Es brava esa. Es muy brava, sí. Pero, la verdad que hay que algo mejorar sobre eso. ¿La mesa o no es un tema que se esté tratando? Bueno, en la administración anterior de la Intendencia, por ejemplo, se incrementó, hubo una experiencia piloto incluso con baños accesibles también. Va en ese sentido. Nosotros desde el Ministerio de Turismo lo que queremos, por ejemplo, y lo que vamos a hacer a partir de la temporada de cruceros del año que viene es poner nuestros propios baños. No es un costo sustancial. ¿Para el año que viene? Claro, poner un baño en contenedores, por ejemplo, con 5 lugares no es nada caro, teniendo en cuenta el retorno que tiene, sobre todo en la imagen que decía tú. ¿Y eso para quién ¿no? sería? Para los cruceristas turistas, y trabajadores también, ¿no? Ajá. Tenemos que pensar en la barra de trabajadores que está ahí, que utiliza hoy en día nuestro baño. Sí, el baño también nos hablan de la seguridad, ¿no? En la Ciudad Vieja, que ha habido episodios de robo a los cruceristas. Bueno, acá destacar el operativo Verano Azul, primero. Yo los invito a ustedes, si tienen la oportunidad de ir cuando llegan los cruceros, y tenemos una vigilancia tanto de policía caminera como policía turística permanente. De vuelta, acá el ingenio y la seguridad, yo quiero destacarla, no nos vamos a vacunar contra eso, van a seguir existiendo episodios, pero las medidas que ha tomado el Ministerio del Interior, particularmente con el operativo Verano Azul, es una garantía para mí y para los turistas. Y de vuelta, en esta zona turística y en las zonas turísticas en el comparativo con América Latina, estamos todavía arriba. Por supuesto que hay, si tuviera Gabriel acá me corregiría y me pelearía, hay barrios donde los índices son complejos. Bueno, yo tenía un detalle para plantearle, el tiempo se nos fue volando lamentablemente, ya hay que cerrar el programa, ¿no? Pero tenemos una idea aproximada. Otra vez y seguimos. Y vamos a tener que hacerlo, ¿no? ¿Hay un porcentaje estimado de la población que no hace turismo?
Sí, claro, por ¿Qué supuesto. porcentaje Ahí tenemos aproximadamente? que hablar de turismo social. Y, Sí, y los jubilados bien. nos están escribiendo. les pido, Sí. por favor, ¿Cómo ahí, está el turismo de jubilados? ahí tengo que venir a hablar mínimo más de media hora, porque realmente es Hay un tema que nos subsidios, apasiona. pero sabemos qué porcentaje de la población no se va para Rocha, ni para Maldonado, ni para Colonia, ni para Salto, ni para Artigas. Sí, Sabemos. yo te diría que más de la mitad. Más de la mitad. Yo te diría que más de la mitad. a grosso modo. Grosso modo. Nosotros ahí tenemos la implantación del Sistema Nacional de Turismo Social. Ahí tenemos 2 artículos en la ley de presupuesto. Uno que crea el fondo para verter tanto aportes públicos como privados. Y también tenemos 20 millones de pesos este año para turismo social Está bien. y 30 millones de pesos en los Ministro, años y yo sucesivos. le pregunto, yo estoy en mi casa ahora, empecé la licencia, no voy a ningún lado, me quedo en casa porque no tengo plata. ¿Cómo hago para averiguar lo del turismo social? Bueno, el turismo social va a ser a través de una plataforma digital donde va a juntar toda la oferta y toda la demanda. Yo quiero destacar que ha habido turismo social en todas las Sí, administraciones. por supuesto, Sí. por supuesto. No en forma sistémica como pero ahora queremos tenemos más hacerlo nosotros. formas de comunicarnos. Exactamente, y de juntar la oferta con la demanda. A partir de mediados de abril o fines de abril vamos a implementar no solo la plataforma del Sistema Nacional de Turismo Social, sino los subsidios que hablabas tú con esos 20 millones que tenemos para este año. Bueno, ministro, gracias por haber estado aquí. Gracias a Saludos, ustedes, por Brice. ejemplo, de Sí. un guía vaqueano, dice, del Vaqueano. Valle del Lunarejo, que está registrado además. Exactamente. Mira qué bien, sí, sí. Y también piden Un abrazo. ese registro y esas autorizaciones para los guías locales, por ejemplo, pero mucha respuesta y hay mucha comunicación con respecto a este tema y está bueno que así sea. Si fueran tan amables, me encantaría Sí. llevarme todos esos comentarios. Sí, cómo no, de Rosana también, que no sabía que estaba en silla de Sí. ruedas, dice el ministro, y la verdad que se ve que se enfrenta a muchos problemas de accesibilidad y también deja Han allí. mejorado, pero sí me enfrento. Muchas gracias. A ustedes. Será hasta la próxima. A ustedes, ministro gracias por el Meloni. tiempo.